Rey Rivera salió corriendo de su casa y nunca regresó. 8 días después, su cuerpo apareció debajo de un agujero en el techo de un hotel, como si hubiese caído desde el cielo. Pero ni los cálculos físicos, ni la escena, ni las cámaras de seguridad explicaban cómo llegó allí. ¿Saltó? ¿Lo empujaron? ¿O alguien quiso silenciarlo? Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali. Gracias por estar conmigo esta semana. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más enigmáticos, frustrantes y desconcertantes que he conocido. La historia de Rey Rivera, un escritor con raíces puertorriqueñas, un hombre brillante, soñador, que parecía estar en plena expansión y que de repente desaparece. Y cuando aparece, lo hace de la peor forma. Pero lo más inquietante de todo esto no es solo la manera en que perdió la vida, sino todo lo que rodea este caso. Una llamada misteriosa, una nota imposible de descifrar, un hoyo en un techo que parece salido de una película y un mejor amigo multimillonario que no dice ni papacique, siéntate porque esta historia va a sacarte de quicio. Ok, antes de entrar en todos estos cabos sueltos que dan coraje, quiero que primero conozcamos a Rey, porque si no conoces a la víctima no puedes entender por qué este caso duele tanto. Rey Omar Rivera nació el 10 de junio de 1973 en Madrid, España, pero sus raíces eran profundamente puertorriqueñas. Aunque creció mayormente en los Estados Unidos debido al trabajo de su padre, Rey siempre se identificó como boricua de corazón. Sus padres, Ángel y María Rivera, ambos puertorriqueños, se encargaron de que él nunca perdiera ese vínculo con la isla. Desde pequeño le inculcaron la cultura, el idioma y el orgullo de sus orígenes. Rey pasó parte de su infancia en Puerto Rico en contacto directo con sus raíces, con sus abuelos, con la música, con la comida y con esa mezcla tan nuestra de alegría, resiliencia y lucha que marca a los boricuas desde una temprana edad. Esa identidad fue algo que Rey llevó consigo toda la vida. Eventualmente la familia se estableció en Orlando, Florida, donde Rey pasó gran parte de su adolescencia y donde terminó de formarse como persona. Desde pequeño Rey fue diferente, era de esas personas que tenían más de un talento. Era inteligente, creativo, curioso, amaba los libros, las películas, los misterios, y desde muy joven soñaba con convertirse en director de cine. Tenía una mirada analítica y un talento natural para escribir. Era carismático y muy querido, pero también introspectivo, sensible y profundamente observador. A él no le interesaba ser el centro de atención, sin embargo, su mente era un torbellino de ideas. Sus amigos decían que Rey leía a las personas, como si pudiera ver más allá de lo que mostraban por fuera. Rey estudió en la Christopher Columbus High School y luego se graduó en la Universidad del Sur de California, en la USC, con una especialización en cine. Era un joven lleno de sueños, con una mente brillante, una pluma elegante y una curiosidad insaciable. Rey también era alto, atlético y fuerte. Jugó waterpolo, nadó, corrió, compitió. Era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo: inteligencia, disciplina, humildad y una sonrisa que, según quienes lo conocieron, iluminaba cualquier espacio. Pero más allá de lo que se veía por fuera, Rey tenía un mundo interior riquísimo. Hablaba varios idiomas, le apasionaba el cine, soñaba con hacer películas, y no cualquier película. Él quería contar historias que tocaran el alma, que revelaran verdades, que hicieran a la gente pensar. Y eso para él no era un pasatiempo, eso era su propósito. Rey lo tenía bien claro, él iba a ser director, guionista y productor, lo que hiciera falta con tal de crear. También escribía y escribía muy bien, tenía una forma de usar las palabras que te hacía sentir que lo conocías de toda la vida. Era profundo, filosófico, a veces medio críptico, pero siempre genuino. No escribía para impresionar, escribía porque lo necesitaba. Y aquí es donde esta historia empieza a doler.
Porque cuando una persona como Rey, con tanto por ofrecer, con tantos planes, con tanto amor alrededor, aparece sin vida de una forma inexplicable, el impacto es más fuerte. No porque su vida valiera más que otra, sino porque representa algo que todos tememos, que te borren, que te silencien, que te hagan desaparecer justo cuando estabas construyendo tu sueño. A finales de los años 90, Rey se mudó a Los Ángeles, California, con la intención de abrirse camino como guionista y productor. Escribió guiones independientes, colaboró en cortometrajes y trabajó como escritor freelance. No era rico, pero sí profundamente apasionado. Rey amaba su libertad creativa y la posibilidad de construir algo propio. Y entonces, así mismito, mi gente, en uno de esos giros inesperados de la vida, conoció al amor de su vida. Rey conoció a Allison Jones a principios de los años 2000. Ella era organizada, decidida, con una carrera en ascenso en el mundo de los eventos corporativos. Él era el soñador, el escritor, el hombre que miraba el mundo con ojos de cine. Venían de distintos mundos, pero se entendieron desde el primer momento. Allison decía que con Rey la vida se sentía más liviana, que él tenía una habilidad especial de hacerla reír, de convertir lo cotidiano en algo mágico. Rey era encantador, atento, de esos hombres que te hacen sentir segura sin tener que decir una sola palabra. Se enamoraron rápido, pero también con profundidad y construyeron una relación basada en respeto, confianza y planes reales para el futuro. Rey le contaba todo a Allison, absolutamente todo. Entre ellos no había secretos, ni silencios incómodos, ni dobles vidas. Él la admiraba como profesional, la cuidaba como compañera y la amaba sin condiciones. Rey y Allison contrajeron matrimonio en noviembre de 2005 después de varios años juntos. La boda se celebró en Puerto Rico, un lugar que tenía un profundo significado para Rey y su familia. A los ojos de quienes los conocían, eran una pareja sólida, no por apariencias ni por poses, sino por la forma en que ellos se trataban. De esos amores que se construyen en lo cotidiano, con respeto, complicidad y apoyo real. Allison describe a Rey como un hombre profundo, dulce, inteligente y leal hasta los huesos. Con ella, Rey soñaba con una vida de estabilidad, construir una familia y vivir con propósito. Y aquí es donde entra en la escena un hombre que me tiene, como les digo, déjame no decirlo todavía, pero se llama Porter Stansberry. En el 2005, Rey y Allison se mudaron a Baltimore, Maryland, el cual para ellos fue un cambio enorme. Dejaron atrás el sol de California, la industria de los cines, los contactos, para empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque Rey recibió una oferta de trabajo de su mejor amigo de la infancia, Porter Stansberry. Porter era exitoso, millonario, influyente, tenía contactos y tenía poder. Y además tenía una empresa envuelta en misterio. Un imperio de asesoría financiera que prometía enseñarte cómo hacerte millonario desde tu computadora. Un imperio que crecía vendiendo boletines financieros, seminarios y análisis de inversión, pero que mucha gente describía como algo turbio, con un lenguaje interno extraño, con secretos, códigos y una estructura que no todo el mundo entendía. Ellos se llevaban bien, o al menos eso parecía, y Porter, en gesto de amigo, según él, le ofrece un trabajo temporal a Rey como escritor de guiones y contenido para sus videos financieros. Confiaba tanto en Rey que lo trajo a su compañía sin pensarlo dos veces. Rey aceptó y se mudó a Baltimore. Él quiso hacer lo correcto, empezar desde cero, apoyar a su esposa, tener un ingreso más estable, mientras seguía persiguiendo su sueño verdadero, que era escribir, crear historias y el cine. Porque aunque ese trabajo que le ofreció a su amigo no era su pasión, le permitía sostenerse económicamente mientras trabajaba en lo que amaba realmente. De hecho, Rey ya había comenzado a escribir un libro sobre teorías de conspiración, y no porque estuviera paranoico. Rey era curioso, analítico, le gustaba explorar ideas complejas. Para él, ese trabajo era algo temporal, un puente
no un destino. Con el paso de los meses, Ray y Allison no soportaron estar separados y Allison terminó mudándose a Baltimore. Pero Ray empieza a trabajar en la empresa y al principio todo estaba normal, todo bien, pero poco a poco algo empieza a cambiar y no cambios por el estrés del trabajo, no. Cambios que se sienten en alguien cuando sabes que algo anda mal, pero no sabes ponerle nombre todavía. Ray empieza a estar más ansioso, más inquieto, más callado. Y aquí hago una pausa importante porque estar ansioso no significa querer hacerse daño. Y punto. Eso no se puede mezclar. Allison nota que Ray, siempre que había sido una persona alegre y soñador, empieza a vivir con sobresaltos. A veces se despierta de madrugada, a veces mira por las ventanas como si esperara ver algo, como si le tuviera miedo a algo. Y también empieza a decir cosas raras. Pero al mismo tiempo, Ray no está desconectado de la realidad. Él continúa haciendo planes, está trabajando, está amando a su esposa y está pensando en el futuro. Ella lo nota, pero él no habla mucho del tema. Ambos lo atribuyen al estrés, al trabajo, a la presión de no haber cumplido todavía sus sueños como cineasta. Cuando Ray se mudó a Baltimore, lo hizo con ilusión, pero también con la esperanza de que no fuera para siempre. Baltimore no era el lugar donde él soñaba vivir. Para Ray, Baltimore era demasiado gris, demasiado frío y demasiado lejos de su mundo creativo en California. Pero él estaba enamorado y quería una vida tranquila junto a Allison. Y aquí viene algo que a mí me brinca bien duro, mi gente, porque Ray quería irse de Baltimore. Él no se sentía cómodo allí y hablaba de regresar a California. Y honestamente yo tampoco me sentiría cómoda trabajando para alguien que después de tu muerte manda a callar a todo el mundo como si fuera una mafia corporativa. Pero ya llegaremos ahí. Juntos se establecieron en una casa bonita en el área de Northwood, una zona residencial tranquila, de esas donde uno siente que puede empezar a construir un futuro. Ray era el tipo de hombre que se adaptaba, siempre buscaba el lado positivo de las cosas, incluso en ese trabajo que no era su sueño, el de escribir boletines financieros y textos para una empresa de inversiones. Ray lo hacía con excelencia. Pero Ray era curioso. Y no hablo de curiosidad superficial. A él le intrigaban las narrativas grandes del poder. Le intrigaban los secretos, los símbolos, los sistemas que operan en las sombras. Ray leía de todo. Y lo más importante es que Ray cuestionaba todo. La relación con la empresa se mantuvo, al menos en apariencia, pero poco a poco Ray empezó a distanciarse. Primero emocionalmente, luego profesionalmente, hasta que con el tiempo dejó de trabajar allí por completo. Y es aquí donde la historia se vuelve incómoda, porque fue justo cuando Ray ya no tenía absolutamente nada oficial que ver con la compañía, porque Ray sí seguía haciendo trabajo freelance y videografía para Stansbury cerca del final, pero que ya no estaba en un rol fijo como el inicial, cuando algo extraño y peligroso empieza a cocinarse, mi gente. Como si al salir de ese mundo, alguien hubiera decidido que Ray sabía demasiado. Ahora, para entender el misterio que rodea la muerte de Ray Rivera, hay que mirar de frente a una figura clave. Este amigo, el Porter Stansbury. Porter no era un conocido cualquiera. Era su mejor amigo de toda la vida. Se conocieron cuando eran adolescentes en Florida y desde entonces Porter se convirtió en una especie de hermano. Ray lo respetaba, lo admiraba incluso. Era ese amigo con éxito, con visión empresarial, que no solo tenía contactos, sino dinero, poder, influencia. Años después, cuando Porter fundó su propia compañía de inversión, Stansbury and Associates Investment Research, fue que le ofreció trabajo a Ray en un puesto bien pagado, en una ciudad más barata, con la posibilidad de ascender rápido. Ray, aunque no era fanático del mundo financiero, aceptó por lealtad y porque soñaba con ahorrar dinero para por fin dedicarse a escribir su película.
Oficialmente, Ray era escritor, pero no un escritor cualquiera. Redactaba boletines financieros, materiales promocionales, contenido para convencer a inversionistas. Sin embargo, Ray no tenía formación en finanzas y según su entorno, empezó a hacer preguntas incómodas sobre lo que estaba promoviendo. El 16 de mayo de 2006, Allison viajó por cuestiones del trabajo. Era una reunión de varios días y Ray se quedó en la casa con una amiga de Allison que pasó a quedarse por unos días. Ese día, por la mañana, Ray parecía estar bien. Incluso le dejó un mensaje a su esposa diciendo cuánto la amaba. Luego fue al trabajo, o al menos eso fue lo que creyeron. A las 6 de la tarde, sucedió algo inexplicable. Ray, quien nunca llegó a salir para su trabajo, estaba en la casa con la colega de Allison. Ella oyó sonar el teléfono fijo y Ray contestó, dijo unas pocas palabras y luego colgó el teléfono. Ray salió corriendo de la casa sin decir a dónde iba. Se llevó las llaves, su celular y su billetera. Salió de la casa con prisa evidente. No se cambió de ropa, no tomó llaves adicionales, no dejó una nota, no explicó a dónde iba ni cuánto tiempo estaría fuera. Solo llevaba puesta unas chancletas, dijo que tenía que salir un momento y se fue y nunca regresó. En cuestión de minutos, Ray Omar Rivera desapareció sin dejar rastro. Ahora, para mayo de 2006, Ray Rivera ya no trabajaba como empleado fijo de Stansberry Associates. Sin embargo, seguía colaborando de forma independiente en proyectos audiovisuales. Esa salida rápida, impulsiva, fuera de carácter, no parece el comportamiento de alguien que planea desaparecer. Parece la reacción de alguien que recibió una llamada inesperada, una noticia inesperada, y sintió que debía actuar de inmediato. Ray dijo algo como "oh shit" y salió corriendo. Y lo que provocó esa reacción sigue siendo hasta hoy uno de los grandes vacíos del caso. Ahora quiero que pensemos aquí por un momento. ¿Qué clase de llamada hace que un hombre adulto con planes, con sueños, con una esposa que adora, salga corriendo en chancletas y desaparezca? ¿Quién lo llamó y por qué nunca se ha revelado el contenido de esa llamada? Ahora, cuando Allison regresó a la casa al día siguiente, el 17 de mayo, encontró todo tal y como lo había dejado, excepto por una cosa. Ray no estaba en la casa. Al principio ella pensó que se había quedado trabajando hasta tarde o que tal vez estaba con algún amigo, pero al pasar las horas, algo dentro de ella le gritó que algo estaba mal. Ray no era de desaparecer así, no sin avisar, no sin llevar ropa, no sin dejarle una nota, un mensaje, algo. Al día siguiente, Ray Rivera fue reportado como desaparecido. Pero como siempre pasa en estos casos, las autoridades no se lo tomaron en serio al principio. Pensaron que tal vez Ray se había ido por su propia voluntad o que estaba atravesando una crisis. Un joven adulto, sano, sin antecedentes. ¿Por qué asumir lo peor? Pasaron los días y Ray no aparecía. Su familia estaba desesperada, sus amigos confundidos y su esposa Allison estaba en modo guerra. Ella sabía que algo estaba mal. Esto no era una rabieta ni una escapada. Ray no era ese tipo de hombre. Él no desaparecería así como así. Y fue entonces cuando Allison comenzó a investigar por su propia cuenta, porque la policía no estaba haciendo mucho por localizarlo. Y como siempre pasa en estos casos, la familia termina haciendo el trabajo que le toca al Estado. Esto no sucede solo en Puerto Rico, mi gente. Esto sucede a través del mundo. Ahora, cuando Ray desapareció, uno esperaría que su mejor amigo hiciera todo lo posible por encontrarlo. E inicialmente su amigo Porter ofreció una recompensa de $1,000 para ayudar a localizar a Ray, pero eventualmente Porter Stansberry haría todo lo contrario. Pero Allison insistió. Ella llamó a todos los amigos, a familiares, a hospitales, estaciones de policía, pero no encontró nada, ni una sola pista. Nadie lo había visto, nadie sabía nada.
Solo lo que había era un silencio pesado que cada día dolía más. 6 días después de la desaparición de Ray, un amigo de la familia, junto a uno de los hermanos de Allison, salieron a buscarlo por su propia cuenta. Revisaron estacionamientos, calles, rincones que la policía había ignorado. Y en el techo de un estacionamiento del Hotel Belvedere en el centro de Baltimore encontraron el carro de Ray, su Mazda negro. Allí estaba el carro sin señales de violencia, sin ventanas rotas, sin líquido vital, las puertas estaban cerradas. Era como si él simplemente hubiera llegado hasta allí y luego se hubiera desvanecido. Ese hallazgo lo cambió todo. Durante 8 días, Allison pegó fotos, tocó puertas, llamó a conocidos y fue entonces que alguien le avisó que había una multa de estacionamiento registrada al nombre de Ray Rivera. Un papel ignorado por muchos, pero que resultó ser una pista muy importante en este caso, ya que esa multa fue colocada en el parabrisas de un Mazda RX-8 color negro, el carro de Ray, frente al Belvedere Hotel el mismo día de su desaparición. Y ahí fue cuando el corazón se detuvo. Allison corrió hasta el lugar y sí, allí estaba el carro, cerrado, intacto, solo, pero sin rastro de Ray. La policía llegó y se dieron cuenta que nadie había movido ese carro en días y estaba allí en la misma calle desde el 16 de mayo y nadie lo había conectado con una persona desaparecida. Tú me vas a decir a mí que en 8 días a nadie en la policía se le ocurrió revisar placas en esa área. Por favor. La búsqueda cambió de tono. Ahora había un punto cero y ese punto era el Belvedere. El Hotel Belvedere es un edificio antiguo con historia ahora de lujo transformado en oficinas y residencias. Los equipos revisaron el techo, los pasillos, los cuartos vacíos y nada. Pero nadie entendía qué hacía el carro de Ray allí, con quién se había reunido, si había ido solo, si alguien lo había citado en ese lugar. Pero nadie en el edificio recordaba haberlo visto entrar. No había cámaras que confirmaran nada, como si el edificio mismo se hubiera tragado la verdad. Allison, para entonces, ya no tenía dudas de que algo horrible había pasado y no fue un accidente. El 24 de mayo de 2006, 8 días después de la misteriosa llamada que sacó a Ray de su casa, un empleado de mantenimiento del Hotel Histórico Belvedere en Baltimore se topó con algo macabro. Mientras revisaba una zona poco frecuentada del edificio, encontró un agujero en el techo de una sala de conferencia vacía en el segundo piso. Era un agujero irregular, como si algo o alguien hubiera caído desde una gran altura con una fuerza brutal. Al acercarse, sintió un olor extraño, pesado, imposible de ignorar. Cuando los rescatistas llegaron, confirmaron que el cuerpo de Ray Rivera estaba allí, en el suelo justo debajo del agujero. Las autoridades concluyeron rápidamente que Ray había caído desde la azotea del Belvedere a unos 13 pisos de altura. Pero nada tenía sentido. El ángulo, la distancia, la trayectoria no cuadraban. Expertos en física dijeron que para haber caído justo en ese punto, Ray tendría que haber tomado una carrera imposible por el estrecho borde del techo. ¿Y por qué Ray, un hombre que le temía las alturas, habría subido hasta allí? El cuerpo de Ray estaba en avanzado estado de descomposición debido a los 8 días que había pasado en ese lugar sin ser encontrado. La autopsia demostró que Ray tenía fracturas en las costillas, múltiples fracturas en el cráneo, tenía la pelvis fracturada, 2 fracturas graves en la pierna derecha, lesiones concentradas en un solo lado del cuerpo, el lado derecho, y lesiones en la ingle. Hello. Todas compatibles con una caída de gran altura. Pero había algo inquietante en todo esto. Sus lentes y su teléfono celular estaban prácticamente intactos, casi sin daños a pocos metros del cuerpo. Sus sandalias o chancletas estaban cerca de él
una de ellas rotas, y encima de eso no hay sangre ni tejido humano alrededor del agujero. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cómo es posible que un teléfono sobreviva a una caída de 13 pisos mientras el cuerpo quedó destrozado? La policía de Baltimore se inclinó rápidamente por la teoría de la autoeliminación. Dijeron que Ray probablemente se lanzó desde la azotea, tal vez por problemas mentales o financieros. Pero esa teoría, desde el principio, no convenció a nadie con sentido común. Su familia y Allison nunca creyeron eso. Ray era feliz con Allison, estaba trabajando en nuevos proyectos de escritura y tenía planes para el futuro. Además, que para acceder a la azotea del Belvedere se necesitaba una llave o permiso especial, ya que no era un lugar abierto al público. Nadie supo explicar cómo Ray entró allí, ni por qué nadie lo vio. Por si fuera poco, mi gente, la cámara de seguridad que apuntaba el techo del estacionamiento funcionaban el día antes, funcionaban el día después, pero no el día de la supuesta caída. Unas versiones dicen malfuncionaron, otras dicen que estaban desconectadas. Perdón, pero eso no es lo mismo. Si una cámara deja de grabar justo ese día y vuelve a grabar el día después, eso no es un error técnico. Eso es intervención humana hasta que se demuestre lo contrario. Pero nadie documenta quién estaba a cargo de revisar la cámara, cuándo fue la última vez que la revisaron, cómo la revisaron, por qué la revisaron, si alguien la tocó, si hubo mantenimiento. Nada. Estaba casualmente desconectada durante el momento en el que Ray supuestamente cayó del techo. La causa de muerte fue indeterminada. Algunas lesiones no concuerdan con una caída de esa altura, especialmente las tibias, especialmente la distribución del trauma. Y expertos independientes dicen que hubo impacto previo antes de la caída. Y aquí es donde yo me levanto las cejas bien alto. Si esto fuera tan claro como se tiró, no estaríamos aquí hablando de esto, porque la distancia entre el techo y el lugar donde cayó no hace sentido físico. No con impulso, no con vuelo, ni con ayuda divina. Lo cierto es que con ese hallazgo, el misterio apenas comenzaba, porque ahora no solo había un cuerpo, había una escena que no encajaba con ninguna explicación sencilla. Y aquí entramos en el momento en el que el amigo, el mejor amigo de su infancia, se vuelve invisible. Después del hallazgo del cuerpo, todas las miradas se volvieron hacia Porter Stansberry. Porter no era un simple amigo, era el mejor amigo desde la infancia. Se conocieron en Florida, crecieron juntos, soñaron juntos, y fue él quien años más tarde lo trajo a Baltimore, ofreciéndole un trabajo en su empresa de inversiones, Stansberry Associates Investment Research. Pero tras la desaparición de Ray, Porter hizo algo que nadie entendió. Se encerró en el silencio, no dio entrevistas, no asistió al funeral, ni levantó el teléfono para ofrecer condolencias. Se negó a hablar con la policía, prohibió que sus empleados fueran entrevistados y contrató abogados para bloquear cualquier contacto oficial. ¿Por qué tanto silencio? ¿Que estaba protegiendo a sí mismo o a alguien más o algo más grande? Hasta el día de hoy nunca ha dicho una sola palabra pública sobre el fallecimiento de Ray Rivera. Esto, viniendo de un amigo de toda la vida, fue un golpe bajo para Allison y la familia Rivera. Claro, eso no era todo. Dentro de las pertenencias de Ray, específicamente pegadas a sus computadoras, Allison encontró una nota escrita por Ray que luego se convirtió en el centro de especulaciones más locas, la famosa nota masónica. Era una carta extraña, críptica, llena de nombres de películas y personas con referencia a agentes de Hollywood, directores, actores, frases sueltas escritas en una especie de código personal que ni la policía ni su familia ha podido descifrar hasta el día de hoy. Entre las frases aparecían cosas como Whom virtue unites, death will not separate. A quien la virtud une, la muerte no los separa. Listados de nombres como Stanley Kubrick, Mel Gibson, Tom Cruise, referencias a películas como The Game,
Eyes Wide Shut, Misión Imposible y un patrón que parecía imitar códigos masónicos, listas secretas o rituales de iniciación. La prensa de inmediato lo trató como si fuera una nota de última despedida. La policía los retuvo durante meses sin mostrársela a la familia. Y el FBI, que fue consultado por la rareza del caso, la revisó y determinó que no era una nota de ese tipo, pero igual eso se escondió. ¿Dónde estaba el amigo Porter Stansbury? Porter brillaba por su ausencia. Pero ¿qué hacía Ray exactamente en esa empresa? Ray había sido contratado como escritor, pero no era experto en finanzas. Su trabajo consistía en redactar boletines informativos, ayudar con textos de marketing y colaborar con proyectos internos de redacción. Sin embargo, con el tiempo comenzó a involucrarse en tareas más técnicas y empezó a hacer preguntas. Algunas personas creen que Ray descubrió algo turbio, algo sucio. Y es que Porter Stansbury y su empresa habían sido multados por la Security Exchange Commission años antes por dar consejos financieros falsos y manipular el mercado. Ese fue un escándalo silencioso pero documentado. Es posible que Ray, siendo un hombre curioso, haya encontrado algo más. ¿Recuerdan la llamada que Ray recibió y que sacó a Ray corriendo de su casa? La policía confirmó que esa llamada vino de Stansbury Associates. Era una llamada de la oficina. Pero según los registros, nadie en esa empresa se responsabilizó de haberla hecho. Nadie dijo nada y la llamada no quedó grabada. Pero ¿quién llamó? ¿Qué le dijo? ¿Y por qué salió tan rápido? Hasta el día de hoy nadie ha respondido eso. El FBI fue contactado para analizar la nota, pero nunca hizo público ningún resultado concluyente. Simplemente dijeron que no había señales de criminalidad en la nota. Pero eso no tranquilizó a nadie, si algo alimentó el fuego del misterio. ¿Era un juego mental o un grito desesperado? Pero hablemos un poco de las películas. Esta The Game de 1997 era sobre un millonario solitario que es arrastrado a un juego de misterio que se apodera de su vida entera. Pronto lo lleva a que él no sabe qué es juego y qué es parte de la vida real. Es manipulado, perseguido y llevado al borde de la autoeliminación, todo como parte de una simulación que supuestamente lo transformará como persona. Ray estaba obsesionado con esta película y su familia cree que sentía que alguien jugaba con su mente como el personaje principal. La otra película, Eyes Wide Shut, de 1999, era sobre un médico adinerado quien entra accidentalmente en el mundo oculto de una sociedad secreta de élite. Lo que comienza como una experiencia sexual curiosa se convierte en una espiral de secretos, amenazas, máscaras, rituales y miedo. La película sugiere que hay un mundo controlado por personas que no podemos ver y quien se mete donde no debe desaparece exactamente lo que muchos creen que le pasó a Rey. Ahora, la película de Misión Imposible de 1996 es sobre un espía quien es acusado falsamente de traición y debe mostrar su inocencia mientras todo el sistema parece estar en su contra. Podría representar cómo Rey se sentía, porque Rey se sentía perseguido, traicionado, atrapado en algo más grande que él. Pero ¿qué tienen en común estas películas? Y es que todas exploran lo siguiente. Como elemento clave presente en las tres películas está la pérdida de control personal. El protagonista es manipulado por fuerzas externas. Tienen conspiración oculta, o sea que hay una organización o sistema invisible que domina, paranoia y confusión mental. El personaje no sabe qué es real y qué no. Máscaras de doble identidad donde se ocultan verdades, hay traiciones y nada es lo que parece. Hay transformación forzada, el protagonista cambia radicalmente tras ser manipulado. ¿Y si Rey estaba tratando de decirnos algo? Tal vez Rey no estaba escribiendo una lista de películas favoritas, tal vez estaba dejando pistas o tal vez vivía algo que sentía igual que estas historias. Y si él pensaba que estaba dentro de su propia película, una donde lo estaban observando, manipulando y llevando hacia un final que no podía evitar. La teoría oficial es que Rey se autoeliminó por estrés o por una crisis personal.
Lo descartan como un caso trágico pero cerrado. La teoría familiar es que Ray fue asesinado, posiblemente empujado desde el techo o desde una ventana del hotel. Ellos creen que sabía demasiado que fue víctima de un encubrimiento. La teoría conspirativa es que Ray descubrió actividades ilegales en Stansbury o empresas asociadas y fue silenciado. Algunos creen que incluso pudo estar vinculado a prácticas tipo secta o manipulaciones psicológicas. Y la teoría psicológica es que algunos sugieren que Ray sufría un trastorno paranoide no diagnosticado y que el papel con códigos y la obsesión con películas era parte de un brote psicótico. Pero esta teoría fue rechazada por la familia. En el lado espiritual, en entrevistas posteriores, Allison, su esposa, dijo que Ray estaba leyendo mucho sobre iluminación, sociedades secretas y espiritualidad profunda, que hablaba de cosas que debía entender y de verdades que no podía compartir todavía. ¿Estaba perdiendo el control o había descubierto algo que lo abrumó? Y ese edificio, mi gente, el Hotel Belvedere, donde fue encontrado Ray, es un lugar cargado de historia. A lo largo del siglo XX, fue escenario de banquetes políticos, fiestas de élites, reuniones masónicas y, según algunos, actividades clandestinas. Varios conspiracionistas han sugerido que hay túneles secretos en ese edificio, que hay habitaciones ocultas y que el edificio tiene una energía muy peculiar. ¿Ray entró allí por su cuenta o lo estaban esperando? La causa oficial de la muerte de Ray Rivera sigue siendo hasta el día de hoy indeterminada. No suicidio, no homicidio, no accidente, nada. Un hombre brillante, carismático, sin historial de salud mental, sin signos de violencia doméstica, sin enemigos conocidos. Desaparece luego de una llamada misteriosa. Aparece sin vida en circunstancias que desafían la lógica, la física, y deja detrás de sí un rompecabezas que nadie ha podido armar. Saltó desde el techo por su propia voluntad sin que nadie lo viera. Fue lanzado desde una ventana, lo llevaron allí sin que cámaras captaran nada. ¿Y por qué su teléfono y sus lentes sobrevivieron intactos? ¿Por qué su amigo Porter Stansbury, el mismo que lo trajo hasta Baltimore, nunca rompió el silencio? ¿Por qué su empresa blindó a todos sus empleados con abogados? ¿Por qué el FBI no investigó más a fondo? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿qué significaba esa nota que Ray dejó en su casa? ¿Era un símbolo de paranoia o una advertencia para quienes quisieran entender? Allison Jones Rivera nunca ha dejado de buscar respuestas. Desde el día 1 sostuvo que su esposo fue asesinado, que él no se quitó la vida y que las autoridades fallaron. Cada entrevista, cada aparición pública, cada palabra suya deja entrever el mismo dolor, el de alguien que ama y no se rinde aunque le quiten todo. Y fue ella misma quien en 2020 accedió a contar su historia en el documental Unsolved Mysteries de Netflix. Fue allí donde el mundo entero conoció el caso. Pero aún así, nadie habló, nadie confesó y nada cambió. Después de que encontraron el cuerpo de Ray Rivera, el caso se fue enfriando a una velocidad que da vergüenza. Uno pensaría que cuando alguien aparece sin vida, en condiciones extrañas, dentro de una propiedad comercial, con heridas que no encajan del todo con la teoría oficial, lo mínimo es que se investigue a fondo, pero no. Todo lo que teóricamente habría tenido que hacer para llegar desde el techo hasta el hueco donde lo encontraron, no es físicamente posible sin correr y lanzarse con una trayectoria imposible. Estamos hablando de que el cuerpo cayó a través de un techo de metal reforzado a unos 40 pies del borde del edificio más cercano. Ahora, mientras el mundo buscaba respuestas sobre la muerte de Ray Rivera, una palabra pasaba desapercibida para muchos: Agora. Pero detrás de esa palabra se esconde una de las redes de influencia editorial
más grandes y opacas del mundo financiero. ¿Quién es The Agora? The Agora, también conocido como The Agora Companies o Agora Inc., es una multinacional privada fundada en 1978 por Bill Bonner, un empresario estadounidense. La sede principal está en Baltimore, Maryland, la misma ciudad donde Rey falleció. Y no es una sola empresa, sino una red de más de 30 subsidiarias en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Estas compañías se dedican a la venta de boletines financieros como los de Sainsbury Research, a publicaciones sobre inversiones, oro, criptomonedas y bolsa. Se dedican a la venta de cursos de autoayuda, marketing agresivo y predicciones apocalípticas. Se dedican a eventos en vivo con membresías y programas tipo Insider Club. Se estima que The Agora genera más de $1.000 millones al año. Aunque se presenta como una red editorial, The Agora opera con una estructura cerrada, jerárquica y con códigos propios. Sus oficinas tienen acceso restringido, reglas estrictas y vigilancia interna. Los empleados hablan de una cultura de secreto, con un lenguaje interno que habla de la élite, la verdad que nadie te cuenta y la información prohibida. Algunos lo describen como una especie de club de poderosos, donde todo gira alrededor de la información exclusiva y el control del mensaje. The Agora ha sido demandada múltiples veces por fraude financiero, publicidad engañosa, venta de información sin base real, técnicas de marketing manipuladoras. Una de las subsidiarias más señaladas fue precisamente Stansberry Associates, fundada por Porter Stansberry, el amigo de Rey. En 2003, la SEC demandó a Porter Stansberry por difundir información falsa para manipular el precio de una acción, donde fue condenado a pagar una multa de $1.5 millones y Rey comenzó a trabajar con él poco después del escándalo. ¿Qué tiene que ver todo esto con Rey Rivera? Rey trabajaba directamente para Porter Stansberry dentro de esa red. Escribía boletines para inversionistas, promocionaba informes exclusivos y comenzó a ver cosas que lo incomodaban. Muchos ex empleados, especialmente de niveles bajos, dicen que trabajar allí es como estar en una mezcla entre Wall Street, cienciología y un culto de autoayuda. Tienen su propio sistema de ascenso, lenguaje interno, castigos y recompensas. Algunos afirman que hay una adoración a la figura del fundador Bill Bonner, quien vive en Francia y rara vez aparece públicamente. Varios ex agentes del sistema financiero han dicho que se siente como un mundo paralelo, donde las reglas normales no aplican. Y ni hablar de que esa área no estaba accesible fácilmente ni por las escaleras ni por puertas comunes. Y en cuanto al amigo Porter Stansberry, ¿qué clase de persona actúa así cuando pierde a un amigo? La clase de persona que tiene algo que perder. La verdad no se esconde cuando no hay culpa, el que nada debe, nada teme. Pero esto no es solo sobre Porter, es sobre un sistema entero que falló a una familia. Porque Rey Rivera no era cualquier hombre, era un hombre brillante, soñador, con una esposa que lo amaba profundamente. Un hombre que se estaba alejando de un ambiente que ya no le cuadraba. Un mundo corporativo lleno de secretismo, de cosas turbias, de negocios que juegan con el límite de lo legal. A veces no necesitas pruebas para saber que algo huele mal. Lo sientes en los silencios, en los gestos, en los huecos de las historias. Y en este caso, hay demasiado silencio y demasiados huecos. Rey Rivera no se autoeliminó. Rey Rivera no escribió una nota final mística mientras planeaba su muerte. Y Rey Rivera no se tiró desde un techo inalcanzable por arte de magia. Lo que sí hizo Rey fue confiar en la persona equivocada, y por eso hoy su historia sigue siendo contada no por él, sino por nosotros, porque mientras la justicia no lo haga, nosotros vamos a seguir hablando. Y mientras nadie diga la verdad, su historia sigue viva y el misterio sigue intacto.
Ahora tengo la curiosidad, ¿de qué piensan ustedes que pasó con Rey? ¿Ustedes creen que se autoeliminó, que hubo encubrimiento o algo más grande que nunca sabremos? ¿Y qué les parece esta historia a ustedes que tiene que ver algo con la cienciología? Mira, yo no soy detective, yo no soy forense, pero lo que le pasó a Rey Rivera a mí no me cuadra. No me trago que nadie vio nada y lo menos que me trago es el silencio de su amigo, porque un amigo de verdad no se comporta así. Eso no es lealtad, eso es miedo. Y donde hay miedo hay algo que esconder. Yo no estoy diciendo que Porter tuvo algo que ver con la muerte de Rey Rivera. Pero tú ves cómo huele el silencio cuando hay algo sucio. Así huele esto. Rey era un hombre bueno, con sueños, con amor, y todo eso se apagó de golpe. Pero lo que no se va a apagar es esta historia, porque seguimos aquí, aquí estamos. Que en paz descanse Rey Rivera. A la familia mi más sentido pésame. Mi gente, en Netflix está el documental completo si lo quieren ver. Gracias por acompañarme en esta historia. Cuéntenme qué creen ustedes, mi gente. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo y por permitirme extraerle la historia de Rey Rivera. Hagan bien, sin mirar a quién, delitos de sangre. Bye.